Tecnológico Nacional de México presenta. El tema del origen se refiere al origen de las comparaciones que conforman un tema de estudio estadístico. Muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno son aleatorias, y es importante descubrir el patrón que caracteriza al comportamiento de esas cosas. Descubrir es propio de la curiosidad humana. Por eso nos movemos, hablamos, leemos, escribimos, inventamos. Descubrir es volver a ser niños. Es difícil cambiar el comportamiento de una moneda, un dado, la genética, los mecanismos, las costumbres de la gente y sus creencias, la opinión de la gente sobre sus experiencias. Entre más rígido sea aquello, más difícil de cambiar, pero también más sólido como sustento referencial de un estudio experimental. Los tipos de probabilidad es una clasificación que describe la naturaleza de un caso de estudio como un todo y sus partes, un contexto o variable aleatoria que representa el caso, su función de distribución como descripción del todo, y el problema asociado como la parte de interés a ponderar. Así, los casos pueden proceder de sistemas duros de patrón conocido a priori, como una moneda, un dado o una baraja, y que se identifican como de probabilidad objetiva clásica, o aquellos otros que ya luego de auscultarlos, observarlos o realizar alguna forma de experimento, se puede definir algún tipo de patrón de comportamiento a posteriori, dígase de la clasificación de probabilidad objetiva empírica, generalmente descrita a través de funciones de distribución de probabilidad o de frecuencia relativa. O también aquellos cuya caracterización procede de creencias o paradigmas del dominio público o de interpretaciones personales que surgen de la experiencia frente al hecho, y que por lo mismo tienen un carácter menos predecible, esto es, de sistema tipo blando, y que se ubica aquí como probabilidad subjetiva bayesiana. Equiprobabilidad. Este concepto es como el ideal político de los sistemas democráticos. Cada voto es igual de importante para la cuenta final. En una contienda electoral, cada partido recibe su parte de acuerdo a la cantidad de votos a su favor. Si 6 personas emiten su voto por un partido de entre los colores rubí, marrón y ámbar, y si la cuenta termina con 1 para rubí, 2 para el marrón y 3 para el ámbar, ¿cómo es la distribución porcentual de la votación? La votación final le da 1 de cada 6 o 16.67% al rubí, 2 de cada 6 o 33.33% al marrón y 3 de los 6 o 50% al ámbar. La suma de estas parcialidades da el total de votos, tanto en la cuenta de votos individuales como en el porcentual. Precisamente porque cada voto cuenta por igual y hay equiprobabilidad de asignación, es que la mayoría relativa inclina la balanza a favor de alguno. Una función de distribución de probabilidad tiene como principal atribución distribuir. Una función de distribución de probabilidad es una descripción de la ponderación de cada parte de un todo. Para el caso de las personas compañeros de reunión, la distribución es de 12 en 24, igual a 50% para los conocidos. De 8 en 24, igual a 33.33% para los familiares. Y de 4 en 24, igual a 16.67% para los amigos. Hay muchas formas de representar a una función de distribución: expresión matemática, tablas, matrices, gráfica de Venn,
diagrama de frecuencias, gráfico de pastel y muchas más. Cuestión de conveniencias de uso. He aquí el grupo de 24 compañeros que frecuentan las reuniones sociales. Puede observarse que algunos de ellos tienen cualidades musicales. Su participación en algunos espectáculos les ha beneficiado con una retribución simbólica que es tema del siguiente ejemplo. Hagamos el siguiente cálculo. Considere el repartir o distribuir 100 pesos entre 5 personas. Primero por igual. 100 entre 5 es igual a 100 multiplicado por un quinto. Veamos, 100 es la cantidad a distribuir y un quinto es el factor o función de distribución. Para distribuir se multiplica la cantidad a distribuir por el factor de distribución y listo. Ahora hagamos el ejercicio de distribuir los 100 pesos entre Lulú con un 20%, Mimi con un 25%, Sandra con un 18%, Hugo con un 22% y Paco con 15%. Quitando el valor porcentual o simplemente dividiendo estas cantidades entre 100, se obtiene la función de distribución. La función para Lulú es de 0.20, para Mimi de 0.25, para Sandra de 0.18, para Hugo de 0.22 y para Paco de 0.15. La suma de esta distribución para todos ellos es igual a 1. Ahora bien, ¿cuánto darle a cada uno? Basta con multiplicar los 100 pesos por cada valor de distribución. Para Lulú es 100 por 0.20, que da como resultado 20 pesos. Para Mimi, 100 por 0.25, que da como resultado 25 pesos. Para Sandra será 100 por 0.18, que son 18 pesos. Para Hugo, 100 por 0.22, que son 22 pesos. Y para Paco, 100 por 0.15, que son 15 pesos. Y la suma de esta distribución es de 100 pesos, la cantidad distribuida. Considera ahora distribuir 50 pesos entre 7 personas. Primero por igual, 50 entre 7, que es igual a 50 por un séptimo. En forma análoga al ejercicio anterior, 50 es la cantidad a distribuir y un séptimo es el factor o función de distribución. De manera similar, para distribuir se multiplica la cantidad a distribuir por el factor de distribución y listo. Ahora hagamos el ejercicio de distribuir los 50 pesos entre Lulú con un 20%, Mimi con 5%, Sandra con 8%, Hugo con 12%, Luis con 30% y Memo con 10% y Paco con 15%. Quitando el valor porcentual o simplemente dividiendo estas cantidades entre 100, se obtiene la función de distribución. Para Lulú, 0.20, Mimi, 0.05, Sandra, 0.08, Hugo, 0.12, Luis, 0.30, Memo, 0.10 y Paco, 0.15. La suma de esta función de distribución para todos ellos es igual a 1. Ahora bien, ¿cuánto darle a cada uno? Basta con multiplicar los 50 pesos por cada valor de distribución. Para Lulú, 50 por 0.20, que son 10. Para Mimi, 50 por 0.05, que da 2.50. Para Sandra, 50 por 0.08, que da 4. Para Hugo, 50 por 0.12, que da 6. Para Luis, 50 por 0.30, que da 15. Para Memo, 50 por 0.10, que da 5. Para Paco, 50 por 0.15, que da 7.50. Y la suma es igual a 50, la cantidad distribuida. Variable aleatoria.
Analiza la frase "considera tus probabilidades". Tiene implicaciones de alternativas, ¿no? De juego, experimento o riesgo. Y, por supuesto, de suerte. TK, un afamado músico de un grupo de Chicago, decidió probar suerte jugando a la ruleta rusa. Se carga un revólver con una sola bala. Se gira el tambor donde se alojan las balas. El osado se coloca el cañón en la sien y clic, jala del gatillo. Al girar el tambor, la bala queda alojada en cualquiera de las 6 posiciones. Es como lanzar un dado apostando a un número en particular. ¿Qué valores puede asumir la variable aleatoria? Cada espacio del tambor es equiprobable. Cuenta por 1 de 6. Son 5 vacíos y 1 con bala. Esto es 5 sextos para el valor de vacío y 1 sexto para el valor de bala. ¿Cómo se distribuye la certeza para el caso de TK? ¿Cómo se distribuye el 1 en cada una de las distintas partes que conforman el tambor? Son 6 orificios los que pueden alojar una bala y cada uno tiene igual probabilidad de ocurrencia, es decir, 1 de 6. Hay una posibilidad de 1 en 6 de que esa sea la recámara que le toque incidir. Si se considera el enfoque de la incidencia en sí misma, pues son 5 de 6 para los vacíos y 1 de 6 para la bala. La probabilidad de una bala entonces es 1 en 6 o 0.1667, casi un 17%. Haciendo un resumen del caso de TK, el experimento es jugar a la ruleta rusa. El espacio muestral, las posiciones del tambor, los 6 espacios de la recámara del tambor, donde el resultado X puede ser igual a 1, que es un vacío, 2, que es otro vacío, 3, que es otro vacío, 4, que es otro vacío, y 5, que es el último de los vacíos, o la posición 6, que es la bala. Hay que tomar en cuenta que el valor numérico es físicamente inexistente. Punto muestral es alguna de las 6 posiciones del tambor. El evento es el resultado al presionar el gatillo, que pudiera ser la bala. Probabilidad. Cada posición tiene 1 sexto de probabilidad de ocurrir. La probabilidad de que se dé una bala es de 1 sexto. La probabilidad de que se dé un vacío, como sean 5 posiciones vacías, son 5 sextos. Paulo Coelho, en su obra El Zahir, propone un catálogo de gente que frecuenta eventos sociales. Dice que el 10% de las personas son socios, el 2% talentos, el 3% tupamaros y el 85% bandejas. ¿Qué tipo de probabilidad crees que haya originado esta clasificación? A. Clásica, B. Empírica o C. Subjetiva. Justifica tu respuesta. Continuando con el caso del Zahir de Paulo Coelho, ¿qué probabilidad hay de que al elegir una persona al azar, ésta sea de tipo talento o tupamaro? Justifica tu respuesta. Ampliando el caso del Zahir de Paulo Coelho, en una reunión de 500 personas, ¿qué tantos socios y bandejas se espera tener presentes? Justifica la respuesta. Continuando con el caso del Zahir de Paulo Coelho, en una reunión se presentaron la cantidad de personas que se indica en la tabla: 70 socios, 15 talentos, 20 tupamaros y 600 bandejas. ¿Qué probabilidad hay de que al entablar una conversación con una persona al azar, ésta sea
de la clase socio o talento? Justifica la respuesta. Carlos se dedica a rentar trascabos para nivelar terrenos o sacar escombro. Los registros de los 30 últimos días indican que hubo 3 días en que no se presentó cliente alguno, 5 días en que solamente tuvo un cliente, 12 días en que tuvo 2 clientes, 8 días en que tuvo 3 clientes y 2 días en que tuvo 4 clientes. Ahora bien, ¿qué función de distribución corresponde a los registros de la tabla? Continuando con el caso de Carlos y la renta de trascabos. ¿A qué tipo de probabilidad dan lugar los registros de la tabla? Inciso A, clásica. Inciso B, empírica. O inciso C, subjetiva. Justifica tu respuesta. Conceptos a recordar. La probabilidad puede ser de tipo objetiva clásica, objetiva empírica o subjetiva. Y a cada una de estas probabilidades le corresponde el que sea a priori, a posteriori o bayesiana. La equiprobabilidad de entidades nos permite llegar a conocer cuál es la función de distribución de probabilidades de las partes. Una función de distribución distribuye. Hay muchas formas de representar las funciones de distribución de probabilidades. Se pueden convertir frecuencias absolutas en índices de probabilidad y en porcentajes de probabilidad.